Seguimos entonces nosotros en esta mañana con nuestra serie del libro de Marcos. Estamos estudiando esta serie todos los domingos. Hoy llegamos a un capítulo hermoso y muy interesante de poder compartir con ustedes en esta mañana, que es Marcos capítulo 5. Llegamos hoy al capítulo 5 de Marcos, pero antes que nada quiero que se imaginen conmigo una escena de lo que fue la última exposición que estuvo compartiendo con nosotros el pastor. Entonces, ¿se acuerdan de esa noche? De esa noche terrible en donde el viento estaba muy fuerte y donde las olas golpeaban esa pequeña barca, en donde en esa pequeña barca estaban hombres experimentados, pescadores que conocían el drama de estar en una barca con lluvia, con tormenta, pero estaban realmente asustados. En ese momento de la tormenta, del viento, de las olas, y en medio de todo eso hay alguien durmiendo en la barca. ¿Y qué es lo que pasa? Se van desesperados estos hombres experimentados en eso, estos pescadores se van, le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que estemos muriendo? ¿No te importa, que estemos pasando esta situación difícil? ¿Y qué es lo que hace? Él se levanta y con una sola palabra el viento se calla y el mar se calma. Y en ese momento, sigan esta escena, en ese mismo momento, en esa pequeña barca, estos hombres se miran de frente entre sí, se miran y hay un silencio total en ese momento. Y en ese silencio total, mirándose unos con otros, estos hombres experimentados, pescadores profesionales, se hacen una pregunta. Y es una pregunta que realmente cambia todo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y esa pregunta viene desde el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, porque desde el inicio Jesús hace cosas que nadie más puede hacer. En el capítulo 1 vimos de que Jesús habla y la gente quedaba impactada porque hablaba, dice Marcos, como alguien que tiene autoridad. Después, en el capítulo 2, Jesús toca a los enfermos y se sanan. En el capítulo 3, echa fuera demonios, salen corriendo, y después perdona pecados, y ahora calma una tormenta. Entonces la pregunta crece más y más. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y Marcos capítulo 5 es una respuesta, pero no es una respuesta teórica, es una respuesta que entra en el dolor, entra en el caos, en la oscuridad del ser humano, porque después de calmar la tormenta allá afuera, Jesús ahora va a enfrentar una tormenta, pero lo hace desde dentro de una persona. Y quiero leer con ustedes Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el 20. Y dice así la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros, y este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho:
sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000 cerdos. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente qué es lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios en esta mañana. Padre, Señor, que tu palabra en esta mañana, Padre, pueda caer en lo más profundo de nuestro corazón. Y que tu Espíritu, Padre, en esta mañana pueda, Señor, traer revelación, Señor amado, en tu misma palabra. Y podamos, Padre Celestial, entender y comprender en esta hora, Padre, en esta mañana, lo que tú deseas con tu iglesia y con tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, el texto inicia, y es muy interesante este capítulo, porque dice que Jesús cruza, dice, al otro lado del lago, queda la barca, se quedan y pasa al otro lado del lago, y esto realmente no es casual, porque Jesús va a un territorio gentil, va a un territorio impuro y a un territorio totalmente rechazado. Entonces, cuando se baja de la barca, nadie le da una bienvenida. Nadie lleva una pancarta, ¿verdad?, de bienvenida diciendo que no. En ese momento le recibe a Jesús un caos total cuando se baja de la barca, porque un hombre sale de la tumba y sale corriendo de la tumba. Y fíjense bien cómo Marcos detalla esta situación en ese momento, porque piensen bien esto. No era un hombre que vivía en una casa, que vivía en un pueblo, que vivía en una sociedad. No, era un hombre que vivía entre los muertos. Y no solamente eso, sino que gritaba todos los días, dice Marcos. Imagínense ustedes en este evento en donde viene corriendo este hombre con una barba larga seguramente, como vemos en la película, ¿verdad? Pero es tan impresionante este momento, porque dice que empieza a gritar, gritando, y dice que empieza a herirse los brazos con piedras, y nadie puede controlar a este hombre. De día y de noche andaba con voces gritando en los montes y en los sepulcros. Imagínense ustedes, no es una historia, no es una película de terror esto, pero si se imaginan con esto, estoy seguro de que vamos a tener miedo de esto, ¿verdad? Pero este no es solamente un problema aquí, es una vida totalmente destruida. Y el texto dice algo que quizás hoy nos incomode un poco en este tiempo, porque dice el texto que había muchos demonios en él. Ahora muchos dicen, no, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser de que haya demonios o muchos demonios en una persona? Eso es
de antes, de la antigua. Pero piensen conmigo en esta mañana en esto, de que si existe un bien espiritual personal, ¿por qué no un mal espiritual personal? Entonces, pero el punto aquí en el texto no es solamente eso. El punto aún es todavía más profundo, porque la Biblia de alguna manera no es simplista, no busca lo simple, sino no dice la Biblia que todo es demonio, ni tampoco que todo es psicológico. La Biblia dice que la realidad es todavía mucho más compleja, porque hay cosas físicas, hay cosas emocionales, hay cosas morales, pero también hay cosas espirituales. Entonces, todo esto se empieza a mezclar, todo esto está mezclado, por eso hay luchas en nuestras vidas que no salen fácilmente. No es solo falta de disciplina, no es solamente falta de fe, no es una cuestión emocional, es más profundo. Y además, la Biblia dice algo más fuerte todavía, porque dice que hay fuerzas que intensifican todo esto, como el orgullo, la amargura, el egoísmo, y no son solo actitudes, sino que son puertas. Y eso hace que muchas veces te sientas como atrapado, como sin salida, como si hubiera algo más profundo operando, y no es solo individualmente en vos, y no es solamente en mí, sino pensar en el mundo en esta mañana. Sistemas que destruyen personas. Y vos mirás a la gente dentro de ese sistema y no parecen monstruos, no parecen malas personas. Entonces, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber tanto mal? Y la Biblia responde de que el mal es más complejo de lo que vos pensás. Y si vos lo simplificás o si lo minimizás, entonces te va a vencer. Imagínense una persona en esta mañana, cualquier persona, puede ser un joven, puede ser un profesional, puede ser incluso alguien de iglesia, que empieza con algo bueno, quiere progresar, quiere hacer bien su trabajo, quiere salir adelante, entonces no hay nada malo en eso. Esta mañana estuvimos tocando parte de esto en el discipulado, pero poco a poco empieza a crecer, poco a poco empieza a subir de nivel, y ya no es solo trabajo, ya es identidad. Entonces, si me va bien, perfecto, valgo, pero si fracaso, entonces no soy nada. Entonces allí empieza el proceso. Y fíjense cómo empieza el proceso, porque empieza a afectarme físicamente. ¿Por qué? Porque ya no duermo bien, ya no descanso bien, ya tengo ansiedades, tengo un estrés constante, y eso ya me lleva a tener más problemas todavía en la parte emocional. ¿Por qué? Porque empiezo a querer compararme, a buscar, a ser inseguro, a tener necesidad de aprobación, y me empieza a afectar también ya en mi moral. ¿Por qué? Porque empiezo a querer justificar las cosas, empiezo a mentir un poquito, a manipular, a competir mal, y después finalmente ya empieza a afectarme espiritualmente. ¿Por qué? Porque me enfrío con Dios, dejo la palabra, dejo la oración, y todo esto, hermanos y hermanas, se mezclan, y ahora esta persona está atrapada, sin paz y sin descanso. Pero desde afuera, desde allá, parece una persona normal, una persona exitosa. Y lo más impactante es esto: esa persona no es mala, no es un monstruo, pero está dentro de un sistema que también empuja muchas veces a eso, que es la cultura de rendimiento, la comparación constante, la presión social, la validación. Entonces, tenés un corazón desordenado dentro de un sistema que alimenta ese desorden. Entonces, ese proceso, eso produce algo muy poderoso. Produce una esclavitud invisible. Y no es solo que el mundo está mal, es que nuestro corazón
se engancha con eso y juntos crean algo que nos termina atrapando totalmente. Ese hombre, este endemoniado, estaba totalmente dominado, dice Marcos. Pero ese mismo patrón está en nosotros. Solo que más ordenado, más aceptable, pero igual de real. Y aquí es donde el texto se vuelve mucho más personal. Y fíjense ustedes en esta mañana que el texto no nos deja allí, porque lo que muestra a este hombre es un patrón. Y ese patrón es lo que en esta mañana quiero que veamos profundamente para poder identificarlo bien, porque cuando hablamos de patrón en Marcos capítulo 5, nos estamos refiriendo a una forma repetida en la que el mal actúa en la vida de las personas. O sea, de otra manera, para dejarlo un poquito más claro, es una manera en la que el mal siempre funciona aunque cambien las circunstancias. Y fíjense ustedes en este hombre endemoniado. Tenía una fuerza sobrenatural, pero estaba totalmente esclavizado. Poder y esclavitud. Y eso es el patrón. Fíjense en esta mañana, eso es el patrón, poder y esclavitud. Entonces, algo toma el control, parece darle poder, pero lo termina esclavizando. Y si no es restaurado, finalmente lo va a llevar a la destrucción. Y ahora viene lo más incómodo del texto y de esta parte. ¿Por qué? Porque este mismo patrón está en vos y está en mí. No en la misma intensidad quizás, pero en la misma dirección. Entonces, porque cualquier cosa, hermanos y hermanas, que se vuelva central en nuestras vidas, se convierte en tu amo. Y puede ser algo bueno, y es lo que hoy estábamos viendo en el discipulado. Puede ser algo bueno, puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu imagen, incluso puede ser hasta tu ministerio. Pero si eso se vuelve lo principal en tu vida, es impresionante, pero te da poder. Entonces, cuando te da poder, al día siguiente te levantas con mucha energía, te esforzás porque seguís avanzando, pero también te esclaviza. Te exige más, nunca es suficiente, te define y lentamente, sin darte cuenta, empezás a perderte y un día te preguntas, ¿cómo llegué hasta acá? Y la respuesta es, no fue rápido, fue lento, fue silencioso y fue gradualmente. El mal, mis queridos hermanos y hermanas, nunca se presenta como una destrucción. Se presenta como esto te va a hacer feliz. Y cuando te das cuenta, ya estás atado y ya estás dominado. Y ahora viene la escena más impresionante. Y algo que me tocó bastante, porque este hombre lleno de demonios, dice Marcos, ve a Jesús y corre hacia él. ¿Pero qué pasa? Corre, pero no para atacarlo. Cae de rodillas delante de Jesús, no hay pelea, nada. ¿Por qué pasa eso? Porque Jesús no invoca poder, Él es poder. Entonces, en toda la historia, cuando alguien enfrentaba al mal, invocaba algo superior. Pero Jesús no, Él dice, sal, y sucede. Sal de este hombre, espíritu maligno. Porque Él es autoridad absoluta. Ni una legión, ni miles pueden resistirle. Y pensando en el texto en estos días, a veces y últimamente el Señor me enseña mucho con mi hijo israelito, porque hay momentos en donde él está jugando tranquilamente, hay esa paz, esa tranquilidad. Pero hay momentos donde él entra en su mundo, se enoja,
se frustra, quiere hacer lo que él quiere y empieza a perder el control. Entonces, en ese momento, nadie puede convencerle. En ese momento nadie puede razonar con él. En ese momento él está totalmente metido en eso. Pero hay algo que pasa. Y es muy interesante. Cuando yo me acerco a él, no necesito gritarle. No necesito pelearme con él. Muchas veces basta que yo esté ahí, que le mire, que le hable un poquito con firmeza y de repente todo cambia con él. Se calma, se aquieta y es como que automáticamente vuelve en sí. Y cuando leo este pasaje y comparto con ustedes en esta mañana, pienso en algo mucho más profundo. Porque este hombre, aquí del texto, este endemoniado, estaba completamente dominado y controlado. Mucho más que un niño. Y sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, no hay pelea. No porque el mal no tenga fuerza, sino porque reconoce autoridad. Reconoce autoridad. Y así como Israelito reconoce de que yo estoy allí cerca, quizá un poco con firmeza, y no fue la fuerza lo que resolvió esta situación. Fue la presencia de alguien con autoridad. Y ahí es donde entendemos el texto. Esa es la clave para entender el texto, porque muchas veces nosotros estamos así. Estamos atrapados en emociones, estamos atrapados en nuestras luchas, en nuestras preocupaciones, en nuestras cargas, estamos atrapados en nuestros sentimientos, atrapados en cosas que no podemos controlar y tratamos de salir solos, razonando, luchando, esforzándonos, pero lo que realmente cambia todo no es nuestro esfuerzo, no es el esfuerzo, es la presencia de Jesús, es la presencia del Hijo de Dios. Y lo que parecía, y cuando Él entra en nuestras vidas, entonces lo que parecía realmente incontrolable para nosotros se ordena. Lo que parecía imposible, entonces se calma. Porque cuando Jesús entra, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no entra como alguien que quiere ayudar. Entra como el Señor que tiene autoridad en nuestras vidas. Entonces esto, lo veo en el texto como algo muy profundo, pero muy hermoso a la vez. Fíjense ustedes cómo termina este hombre en esta historia. Dice Marcos de que este hombre termina vestido en paz y restaurado, en su sano juicio, dice Marcos. Entonces, pero espectacular eso, pero si seguís leyendo Marcos, te vas leyendo Marcos, ¿cómo Jesús termina? Jesús termina desnudo, herido, gritando en la cruz y en una tumba, y vemos que hay un intercambio de lugares. ¿Y por qué eso? Porque Jesús no vence el mal destruyendo, lo vence absorbiéndolo, y en esta semana estuvimos hablando de eso. En la cruz toma tu pecado, toma tu culpa, toma nuestra oscuridad para que Él pueda destruir el mal sin destruirte a vos. Y esto nuevamente me lleva a pensar algo interesante, porque muchas veces Israelito en la casa rompe cosas, y los que tienen hijos van a saber esto. Rompe cosas, ¿y qué pasa? Hace un desorden total, toca lo que no tiene que tocar, y hay momentos donde hace algo que no tiene que hacer. Y yo como papá, allí mismo tengo dos opciones. Una, castigarle inmediatamente, o absorber yo el costo. Entonces, si él rompe un vaso, que ya lo hizo unas cuantas veces,
yo puedo reaccionar con dureza en ese momento y quizás hacerle pagar de alguna manera. Pero muchas veces lo que hago es esto. Yo limpio, yo arreglo, yo pago el daño. ¿Se dan cuenta, hermanos? El error no desaparece, el daño no desaparece, pero alguien paga el costo y en ese momento lo estoy absorbiendo yo. Pero eso es algo pequeño, es algo cotidiano de nuestro día a día. Pero piensen esto, hermanos y hermanas, en un nivel eterno. Piensen esto en esta mañana en un nivel eterno, porque nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra oscuridad, no desaparece porque sí. No, alguien tiene que pagar eso. Y en la cruz Jesús dijo, yo lo pago. Jesús no ignoró el mal. Jesús no minimizó el mal. No justificó. Lo absorbió completamente. Por eso vemos aquí en Marcos que este hombre endemoniado ahora está vestido y Jesús termina despojado. Por eso este hombre está en paz y Jesús termina gritando en la cruz del Calvario. Por eso este hombre vuelve a la vida y Jesús entra a la muerte. Hay un intercambio total. Por eso vos estás aquí en esta mañana, en este lugar, porque Él tomó tu lugar para que vos puedas recibir el suyo. Y cuando ves esto, hermano y hermana, cuando ves esto de verdad, realmente algo se rompe dentro. Y ya no necesitas probar absolutamente nada. Ya no necesitas correr detrás de otras cosas porque entendés que sos amado y que sos aceptado. Y en ese momento se rompen los ídolos. En ese momento se rompen todos los pactos que quizás hayas hecho. Y se rompen las cadenas como tenía este endemoniado. Y vemos, para ir redondeando en esta mañana este texto hermoso, Jesús entra en un lugar donde nadie quería ir. Se acerca a alguien que nadie quería tocar. Cuando solamente vemos esa película nos asusta cuando viene corriendo para atacar. Se acerca Jesús a alguien que nadie quería tocar y restaura lo que parecía realmente imposible. Y en esta mañana, mi hermano, mi hermana, hoy Jesús hace lo mismo. Tal vez no estás en una tumba literal, pero quizás haya áreas de tu vida que realmente parecen estar. Lugares de vergüenza, de lucha, lugares de oscuridad, y quizás hace tiempo venís tratando esto en tu vida solo, intentando ordenar lo que no podés, callando lo que te duele, disfrazando todo lo que te rompe por dentro y estás cansado. Quiero que escuches esto en esta mañana. Jesús no se queda lejos. Jesús no se queda al otro lado del lago, no se queda en la barca. Jesús se baja, no te mira desde afuera, no te exige que primero te arregles. Él entra ahí en el caos, en el desorden, en lo que nadie ve. Y en esta mañana, a través de su palabra, nos dice: yo puedo restaurarte, yo puedo limpiarte, yo puedo perdonarte, yo puedo transformar esa vida que tenés. No porque vos seas fuerte, sino porque Él es Señor. No porque tengas todo claro ya en tu vida, sino porque Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Pero fíjense, para ir redondeando más, fíjense lo que hizo este hombre. Fíjense lo que hizo este endemoniado. Este hombre dice, se rindió. Cuando vino delante de Cristo, se rindió. No negoció, no discutió, no defendió absolutamente nada. Se entregó y ese mismo patrón de cómo este hombre reaccionó cuando vio a Jesús, ese mismo patrón Jesús te invita en esta mañana a hacer lo mismo. No a que entiendas todo para que vengas a Él, no a que soluciones todo primero
sino a que te rindas delante de Él. A que te rindas ahí donde estás, en ese lugar en la que evitas, en esa lucha que ocultas, en ese pecado que quizás te pesa, rendite ahí. No sigas con eso, rendite ahí mismo. Decirle al Señor, Señor, ya no puedo más con esto. No puedo más solo, toma esto de mí, entra acá en mi corazón. Porque cuando eso pasa, hermanos y hermanas, las cadenas se rompen. No porque vos gritaste más, no porque te esforzaste más, sino porque Jesús entró. Y el que estaba en la tumba, este endemoniado que salió, el que estaba en la tumba salió libre, pero el que estaba libre, el Cristo, fue a la tumba por vos. Él tomó tu lugar para darte el suyo, y eso no es teoría, es amor real, es gracia real y es poder real. Porque hoy te invito en esta mañana a que no salgas así como llegaste de este lugar. No te vayas así a tu casa, no salgas de acá escondiendo lo mismo, no salgas de acá cargando lo mismo. Hoy es día de rendición, mis queridos amigos y amigas. Hoy es día de libertad. Hoy es día en donde esas cadenas se tienen que destrozar y destruir. No salgas de acá cargando lo mismo. Y Jesús te dice lo mismo que a este hombre, y así termina el texto. ¿Qué le dice Jesús para cerrar el texto en esta mañana? Anda y contá todo lo que hice por vos. Anda y contá todo lo que hice por vos. Y el hombre se fue a contar cómo Jesús transformó y restauró su vida. Y en esta mañana, iglesia amada, les digo a ustedes en este lugar, es lo que yo estoy haciendo ahora. Quiero contar de lo que Cristo hizo por mi vida. Un día caminando por la hace 3 años más o menos, caminando con el pastor Giacomo, le decía, no tengo plan B, Giacomo, no tengo plan B. Hermanos, vengo a contar aquí lo que el Señor hizo por mi vida. Dios restauró mi vida, Dios transformó mi vida, Dios me perdonó. Hoy me siento su hijo, me siento amado, me siento realmente mimado por Dios, porque un día me rendí ante Él, confesé mis pecados. Dice su palabra que si confesás tus pecados y te apartás de eso, su misericordia va a estar contigo. Y en esta mañana quiero invitarte a que te pongas de pie y que oremos y que le pidamos a Dios realmente que ya basta de luchar solo. Ya basta de que luchemos realmente solo. Hoy tenemos que dejar de escondernos. Mucho tiempo me escondí, pero un día la luz del Evangelio iluminó mi oscuridad, y hoy en esta mañana puedo decir que estoy libre de esa esclavitud. Dios me ha cambiado y transformado. Sí, en el mundo tenía poder, pero andaba esclavizado. En mi vida pasada tenía poder, pero andaba esclavizado. Y el Señor vino en mi vida. Me rendí delante de Él. Me arrepentí de mis pecados. Y Dios transformó mi vida y mi corazón. Y Dios te invita en esta mañana a rendir tu corazón delante de Él. No te defiendas, no lleves más esa carga. No estés solo, rendite delante de Dios. Y Él va a transformar tu vida y tu corazón. Este es un Dios de lo imposible, un Dios que transforma vida y corazones y quiere hacer con la tuya. Oramos en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor amado, porque hoy podemos estar delante de ti, Señor. Hoy dejamos de luchar solos, Padre. Hoy dejamos de esconder, Señor amado, lo que tenemos en nuestro corazón. Hoy rendimos, Padre Celestial, delante de ti nuestra vida, Señor. Entra en esas áreas oscuras, Padre Celestial. Rompe, Señor amado, lo que nos ata. Saná lo que realmente nos duele, Padre Celestial, y hacernos libres para tu gloria, Padre Celestial. Y que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos dé esa fortaleza para poder, Padre Santo, luchar cada día, Señor amado, y ser bendecido por ti como hijos amados tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén.